La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Producciones Camilo presenta La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Con ustedes, su excelencia reverendísima Monseñor Antonio Camilo González y sus acompañantes. Saludos amigos y amigas, qué alegría de verdad tenemos porque hoy podemos hacer llegar a ustedes una nueva entrega de este su programa, La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Con esta misma alegría pues saludamos al anfitrión nuestro, su excelencia reverendísima Monseñor Antonio Camilo González. Saludos, Monseñor. Saludos, Padre Omar. Qué bueno de estar contigo. Yo me siento seguro de que yo soy el jefe de este programa, pero yo contigo me siento seguro y naturalmente con Juan también nos acompaña. Gracias. Que tengas mucho éxito también en esta presentación. Y nosotros contentos también porque una vez más podemos con mucha alegría llevarle a todos ustedes una entrega nueva de este programa, La Voz del Obispo Antonio Camilo González, obispo emérito de esta diócesis de La Vega en la República Dominicana. Nos sentimos contentos porque próximamente celebramos el aniversario de la muerte del Padre Fantino y queremos dedicar este programa al Padre Fantino. Por eso también hemos invitado a un sacerdote de nuestra diócesis muy querido y muy conocido en este canal. Y que ha profundizado, ¿verdad?, sobre la vida, la obra, su tesis del Padre Fantino. También de estudios, sí. Es dedicada a la obra del Padre Fantino. Pero que sea sorpresa, Monseñor, que sea sorpresa para los televidentes todavía. Sí, todavía no vamos a decir el nombre, ¿verdad? Está muy bien, pero sí. Lo aplazamos hasta dentro de un momento. Claro que sí. Pero también ya estamos sintiendo su presencia, sí, claro. Y agradecemos su acompañamiento. Aquí, ¿verdad? Y Monseñor, entonces, creo que usted ha dicho, ¿verdad?, que tiene preparado una oración bien preciosa, precisamente porque hoy hemos querido dedicar este programa al Padre Fantino. Entonces vamos a comenzar con una oración muy bonita que hay sobre él, ¿verdad? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Padre nuestro, Dios Todopoderoso y Eterno, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias por habernos regalado en el Padre Fantino a un sacerdote según tu corazón, maestro de la juventud, padre de los pobres, guía de los catequistas y apóstol de tu santuario en el Santo Cerro. Te pedimos nos conceda por su intercesión lo que necesitamos, para que un día lo veamos glorificado en tu iglesia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de las Mercedes, ruega por nosotros. De modo que hemos invocado a Dios para que nos permita celebrar el aniversario del Padre Fantino con verdadero sentido, sobre todo apreciando sus ejemplos, su trabajo pastoral aquí en la República Dominicana, y que un día lo podamos ver glorificado en la iglesia como está glorificado, yo estoy seguro, ya desde ahora en el cielo. De esa manera podamos tener los dominicanos un modelo de cristiano que nos anime también a todos vivir esa vocación a la santidad, porque de eso se trata. Cuando la iglesia beatifica o canoniza a un hombre o a una mujer, a un sacerdote, a una religiosa, lo que está tratando es de poner más cerca o descubrir la santidad más cerca de nosotros para que todos los bautizados realicemos la plenitud de ese sacramento que es precisamente la santidad. Y el hecho, excelencia, de que este siervo de Dios estuvo pisando en nuestras tierras. Muchas de nuestras personas, de nuestra gente, conoció a este hombre. Muchas de nuestra gente
aprendió de él la fe y de hecho su influencia, sobre todo en el Cibao, ¿verdad? En nuestra República Dominicana ha sido muy grande. Por eso, con cariño, hemos dedicado este programa a su vida y a su obra. El siervo de Dios, el padre Francisco Fantino Falco. Perfecto. Nosotros también contentos, llenos de este contenido tan precioso que Su Excelencia ha querido dedicar para compartir con todos ustedes. También queremos conectar, como de costumbre, todas las semanas este programa con el programa que hemos tenido anteriormente. Por eso es el momento de presentarle a todos ustedes el resumen del programa anterior. Saludos, Juan. Saludos, Padre Omar. Me siento muy contento de poder compartir con ustedes y con el público en este programa una vez más, una semana más, que con mucha alegría hemos preparado y lo dedicamos a todos ustedes. Y nos alegramos mucho de poder compartir la felicidad de Esther Tejada, y también de Berenice María. En ese tiempo el Padre José María Uranga, de la Compañía de Jesús, que era un profesor, un jesuita, sacerdote muy serio, ideó el formar el Instituto Secular Altagraciano. El Instituto Altagraciano, yo recuerdo cuando se fundó, cuando yo ingresé al seminario en los años 48. Somos consagradas, estamos para vivir nuestra consagración en el mundo, y el trabajo apostólico que realizo, trabajo cada vez me fortalece más. Me siento muy bien. Ahora mismo estoy trabajando en la diócesis de la Altagracia, en Higüey. Junto con Esther, pues son dos personas del Instituto Secular Altagraciano que han trabajado mucho aquí en la diócesis de La Vega. Berenice María es nativa de Barranca, de la comunidad de Barranca. Agradecer a Esther, su trabajo. Yo la conocí a Esther, fuimos a una actividad en Moji das Cruces, cerca de Aparecida. Fuimos a una actividad de la Pastoral Juvenil. Pedimos pues a Dios Todopoderoso que bendiga a las altagracianas. La felicitamos de corazón a Berenice y a Esther, y pedimos a Dios Todopoderoso que nos bendiga con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí tuvimos, queridos amigos, el resumen del programa anterior. Monseñor, programa interesante dedicado a estas dos consagradas altagracianas que celebran sus bodas de plata. ¿Verdad? ¿No? Interesante. Y sin duda ninguna que el hecho de que el padre Fantino fue también un consagrado, porque era sacerdote, y además él promovió mucho la espiritualidad de la vida consagrada. Y él vivió como consagrado, terciario franciscano, como sacerdote. Por eso vestía de marrón como San Francisco y tenía también un cordón blanco en la cintura, el padre Francisco Fantino. De modo que él cultivó la espiritualidad franciscana. Y también Esther y Berenice, aunque son seculares, laicas, de Instituto Secular Altagraciano, pues son dos mujeres que han aportado mucho a la Iglesia Dominicana, y especialmente a nuestra diócesis de La Vega. Nosotros contentos de tener dos programas dedicados a dos consagrados, dos que están vivas y dos que ha dejado un buen fruto, y uno que ha dejado un buen fruto. Hemos tenido varios ya durante el año, y esto sigue, porque es que estamos en el año también de la vida consagrada, como lo ha indicado el Papa Francisco. Vamos ahora, Juan Peña y Monseñor Camilo, como siempre lo hacemos, a mostrarle a los queridos amigos que nos sintonizan, los que son las redes sociales, a través de las cuales ustedes pueden entrar en contacto continuo con nosotros. Adelante. La Voz del Obispo está en las redes sociales. Síguenos en Facebook, mira las fotos en Instagram. También estamos en Twitter. Mira nuestros videos en YouTube. Encuéntranos como La Voz del Obispo, para que estés en contacto con Monseñor Antonio Camilo González. Así es, ahí estuvieron las diferentes redes sociales a través de las cuales continuamente, incluso durante la semana, pueden ustedes entrar en contacto con su excelencia reverendísima Monseñor Antonio Camilo González y hasta con su equipo que le acompaña. ¿Con Peña?
Bueno, nosotros contentos también porque siempre estamos llenos de alegría en este programa de La Voz Así del es. Obispo Antonio Camilo Muchos González. motivos para estar felices. Claro que sí, un motivo especial para estar feliz es el que los controles de nuestro programa nos van a denotar en estos momentos. Yo creo que por Una arriba, sorpresa. una sorpresita tienen por ahí arriba. Si es el momento, ¿no?, de hacernos conocedores de esta sorpresa. Así que eso es un cumpleaños. Nuestra excelencia, Monseñor Antonio Camilo González, ha celebrado 53 años de vida sacerdotal. Esto se dice fácil, 53 años, y para Monseñor es una sorpresa, la verdad. Y nosotros, aunque a usted no le gustan estas cosas, hemos querido dedicar este espacio breve para felicitarle. Parte del equipo, aquí están los Pasado muchachos. 1 de julio, ¿verdad? Sí. Su excelencia estuvo cumpliendo, felicidades su excelencia, cumpliendo 53 años de vida sacerdotal. Agradecer a Monseñor su entrega, su testimonio y el hecho de que es nuestro padre acá en el programa, nuestro jefe, como decimos, ¿verdad? Con cariño. Agradecerle entonces a Monseñor. Y sin duda ninguna que una celebración de Aplausos. aniversario sacerdotal es principalmente para darle gracias a Dios, porque los agradecidos somos nosotros mismos. Yo mismo le agradezco a Dios el que me haya llamado y que me haya metido su hombro también para ayudarme a vivir con alegría estos 53 años de sacerdote, que yo le pido a Dios que todos los días que viva sea también a su servicio, cumpliendo su voluntad, como lo hizo la Virgen María, como lo hizo el Padre Fantino también. Yo no tuve la dicha de conocer al Padre Fantino, aunque vivimos un tiempecito juntos. Sí. En cuanto a que en la República Dominicana, yo nací en el año 1938 y el Padre Fantino murió en el año 1939. Sí. Él me pudo conocer a mí, pero yo no lo pude conocer a él. Pero lo venero, quiero imitarlo y también quiero seguir cultivando, comprometido con la beatificación del Padre Francisco Fantino Falco, como sacerdote de Dios, como guía de los catequistas, como ministro de su santuario, como hombre entregado totalmente como misionero a la extensión del reino de Dios en estas tierras y a edificar la santidad en nuestros corazones. Pero yo quiero decir algo, excelencia. Agradecer, Juan Sí. Peña, escúchame, a toda la gente que felicitó al obispo Ay, sí, a mucha en las gente. redes, Sí. le dio sus likes a la publicación que se hizo y al comentario también donde Monseñor decía que cumplió años. Tanta gente que comentó, felicitó, Sí, pidió bendiciones. bastante. Mil gracias de verdad. Y no, yo quiero decir algo también. Parecerá que como esto es parte de la producción, pero sorpresa para su excelencia. Vamos, señor, aunque a usted no le gustan estas cosas, quisiéramos partirle un bizcocho, pero Ah, usted sí, como qué bueno, siempre, qué bueno, sí. cuando Monseñor le regala un bizcocho Y se lo sobre lleva a los todo poderlo seminaristas. compartir Entonces, con la gente aquí del sí, canal, sí, con la gente del sí. canal. Qué bueno, qué bueno. Sí, así es. En estos días también hubo el día primero en la catedral la celebración de la misa. Después hubo también lamentando la boca de los seminaristas. Sí. Oh, Porque mire. el bizcocho no se pudo partir porque ya la gente no podíamos comer. Sí. Y los seminaristas no están ahora, No están de estaban, vacaciones. sí, exacto. Pero aparecen, yo hasta se los llevo a su casa. si Sí, les no, hace su falta. excelencia, la verdad que nosotros no queríamos perder esta oportunidad de compartir con la gente que se ha hecho presente en esta felicitación y que son 53 años de vida sacerdotal, que se dicen muy fácil, pero cuesta vivirlo, ¿no? Son Así bastante tiempo. ¿no? Pero es la única razón de vivir. Yo, si me quitan esto, yo me muero. Se muere, Wow. bueno. Bueno, señores, vamos a una pausa dentro de este ambiente de alegría. Vamos a una muy breve pausa, pero continuamos con todo el contenido de este programa La Voz del Obispo Antonio Camilo González en el marco de la celebración de este aniversario más del Padre Francisco Fantino Falco, siervo de Dios. En breve regresamos con La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Este programa llega a ustedes como una cortesía de Aerofilm 54, Insecom Computadoras, UCATESI, la universidad que exige nuestro tiempo, Odalis Motors, donde todo es fácil, Superempo, gente que tú conoces, Cooperativa Vega Real, grande y confiable, Multimuebles, muebles y electrodomésticos. La Voz del Obispo Antonio Camilo González. ¿Usted está viendo? La Voz del Obispo Antonio Camilo González.
La Voz del Obispo está en las redes sociales. Síguenos en Facebook, mira las fotos en Instagram. También estamos en Twitter. Mira nuestros videos en YouTube. Encuéntranos como La Voz del Obispo, para que estés en contacto con Monseñor Antonio Camilo González. Ya estamos de vuelta. La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Así es, la alegría continúa aquí en su programa La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Ahora, como siempre lo hacemos, para escuchar a su excelencia con una reflexión, verdad, que usted siempre nos dirige partiendo de la temática que usted mismo ofrece en este programa. Bueno, la figura del padre Francisco Fantino, hoy tenemos una persona que nos puede ilustrar bien, porque ama de corazón, y puedo decir que nació, vamos a decir, allá alrededor de donde vivió el padre Fantino. El padre Francisco Fantino nació en Italia, en Borgo San Dalmazzo, cerca de Génova y en el Piamonte. El 16 de mayo del año 1867, en Borgo San Dalmazzo, Italia. Fue ordenado sacerdote en Roma. Vino como misionero a la República Dominicana en 1899. Él vino en 1896 a Venezuela, pero luego vino de Venezuela aquí a la República Dominicana y fue recibido por el arzobispo Meriñ. Trabajó entre nosotros durante 40 años como misionero, primero en San Pedro de Macorís, luego también en Santo Domingo, hasta rector del seminario Santo Tomás de Aquino y párroco de la Catedral de Santo Domingo. Luego en Montecristi y de ahí vino a La Vega. Estuvo en Jarabacoa, en Constanza, en Salcedo, en Bonao y en el Santo Cerro. Falleció el 4 de julio del año 1939 en el Hospital de San Pedro de Macorís. Él estaba aquí trabajando en el Santo Cerro. Lo acompañaban ya las hermanas mercedarias que vinieron en tiempo del padre Fantino a hacerse cargo de la administración del santuario, y las hermanas convencieron al padre Fantino que debía ir a hacerse un chequeo médico. No es que él tuviera de muerte, pero como él sufría del corazón, que se fuera a hacer un chequeo médico. Y él accedió y se trasladó a San Pedro de Macorís. Y sintiéndose ya reconfortado, le pidió permiso al médico, le pidió consejo a ver si él podía celebrar la misa, y el médico le dijo: sí, usted está muy mejor ya, usted puede levantarse y puede celebrar la misa. Y él se puso a prepararse para el otro día celebrar la misa, el día 4 de julio. Y falleció preparándose para celebrar la Eucaristía. Como que Dios lo llamó para que terminara ese inicio, esa Eucaristía de su vida, que la terminara en el cielo. Qué bonito, el padre Francisco Fantino Falco. De modo que falleció en San Pedro de Macorís, y de allá fue traído, pasado por la Catedral de Santo Domingo, que se le hizo un responso allá en la catedral, porque él era canónigo de la catedral, y luego sus restos o su cadáver fue trasladado a La Vega. Estuvo también aquí expuesto en la iglesia de La Vega, en el ayuntamiento de La Vega. Todo el pueblo de La Vega se acercó a venerar al padre Fantino, y de ahí fue llevado al Santo Cerro, a donde fue sepultado. En aquellos tiempos no había tantas facilidades como ahora, y todo eso se tardaba mucho, no había tantas radios, la gente no se enteraba. Pero me dice una persona que todavía vive, que él estaba pequeño cuando murió el padre Fantino, y aunque la radio no anunció nada de eso, la gente acudieron, miles de personas al Santo Cerro para venerar y acoger los restos del padre Francisco Fantino. De modo que tenemos que darle gracias a Dios, porque el padre Fantino sencillamente llevó vamos a decir, a plenitud la semilla sembrada en su bautismo, de fe,
de esperanza y de amor al prójimo. Y toda su vida fue un ejercicio de fe, de esperanza. Estuvo teñida, estuvo pintada de fe, de esperanza y sobre todo de amor. El padre Francisco Fantino. Por eso estamos agradecidos de Dios. Yo personalmente no lo conocí, pero aprendí en mi familia a querer al padre Fantino y a querer al Santo Cero. Como una vez me dijo el padre Tom Lluvere, que estuvo trabajando aquí en Radio Santa María, jesuita, su mamá le contaba que mucha gente venía al Santo Cero, no tanto para ver a la Virgen de la Mercedes, como para conocer al padre Fantino. Así. Sí, qué importante. Por la santidad, la sencillez, el mismo cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, también su familia, muy devota del padre Fantino. Su madre consultaba los problemas con el padre Fantino. Y por eso cuando, después del fallecimiento de la madre del señor cardenal, él me pidió un retrato del padre Fantino para ponerlo en la cama de su madre, donde ella dormía en su hogar en Barranca, todo en ese lugar. De modo que qué importante la devoción al padre Fantino. Y queremos fortalecer, por eso invitamos, porque el día 4 de julio a las 9 de la mañana se celebra el 76 aniversario del fallecimiento del padre Fantino con un acto en el Santo Cero. La Embajada de Italia, hace ya unos cuantos años, promovió la construcción de un parque del padre Fantino, precioso, con una estatua de bronce dorada que regaló el gobierno italiano. Yo me acuerdo, después los obispos estuvimos allá dándole las gracias, y también cuando se trajo, vinieron de Italia una delegación de la parroquia de San Dalmaso, de los familiares del padre Fantino, del pueblo del padre Fantino y de la diócesis de Cuneo. Vinieron sacerdotes para vincular. Y yo agradezco mucho y quiero. Y yo he ido varias veces donde el padre Fantino, hasta con Juan este año, no fue a principios de año. San Dalmaso, sí, a principios de año ahí en enero, febrero. Un invierno crudísimo. Sí. Batiendo nieve por toda parte, porque es un pueblo que está, vamos a decir, en la cercanía de Suiza, de Francia. Ahí, interesante. Precioso. Mucho frío. Excelencia, nosotros queremos aprovechar la oportunidad también de este momento en el que usted comparte, como de costumbre, esas orientaciones dedicadas hoy al padre Fantino, en esta semana sobre todo. Queremos también aprovechar la oportunidad para presentar en este momento a Pablo Peña, quien nos trae el personaje de la semana, muy en consonancia con el tema que estamos tratando en esta semana, que es sobre el siervo de Dios, el padre Francisco Fantino Falco. Así que adelante, Pablo. La voz del obispo Antonio Camilo González. Hola amigos y amigas, qué bueno es reencontrarnos una vez más para conocer un personaje más en nuestra sección El personaje de la semana de La Voz del Obispo. En esta ocasión conoceremos un poco más a fondo sobre el siervo de Dios, el padre Francisco Fantino Falco, gran apóstol de la esperanza en nuestras tierras. Así que veamos. Giovanni Francisco Fantino Falco nació el 26 de mayo del año 1867 en Borgo San Dalmaso, Cuneo, Piamonte, Italia. Eran sus padres Francesco Fantino y Clara Falco, los cuales formaban un modesto matrimonio. Era el cuarto hijo de esta familia. A los 11 años recibe la confirmación. Concluye sus estudios en la escuela elemental e ingresa en el seminario episcopal de Cuneo. A los 17 años termina la secundaria y a los 24 es admitido en el noviciado de los padres paules o lazaristas de Chieri, Turín. Ya empieza el camino al sacerdocio. El domingo 14 de junio del año 1896, el seminarista Fantino recibió la primera tonsuras de la orden clerical de la orden franciscana en la capilla privada del obispo Francisco de Paula Caseta.
el sacerdote decía constantemente: si no me doy a la oración, seré un fantasma, no un sacerdote. La llegada del Padre Fantino a la ciudad de la Concepción de la Vega no es una llegada fortuita ni casual. Da la impresión que es obra de una bendición de Dios. Falco, además, visitó otras ciudades, dejando bajo sus pasos innumerables huellas. Padre Fantino, te recordaremos y siempre lo haremos. Tu nombre vivirá guardado en nuestros corazones por tu reflejo de amor a Dios. Que tu espíritu y santidad vivan en cada sacerdote, religioso, religiosa y consagrados a la Iglesia. Que tu santidad nos acompañe siempre. Padre Fantino, el apóstol de las almas. Trabajo, oración, visión, pasión por la formación y otras tantas virtudes más son las que nos hace decir a viva voz que estamos frente a un gran santo. Amigos y amigas, es para mí un placer enorme compartirle cada semana un personaje nuevo en esta sesión, el personaje de la semana de La Voz del Obispo. Así que la cita la tenemos en la próxima semana para conocer otro personaje virtuoso como el que hemos tenido hoy, el siervo de Dios Francisco Fantino Falco. La voz del obispo Antonio Camilo González. Gracias, nuestro querido amigo Pablo Peña, que nos ha estado presentando el personaje de la semana. Y de inmediato pasamos con el otro amigo nuestro querido amigo César Canela, que tiene para nosotros la presentación de las redes sociales. Adelante. Como cada semana, saludamos con mucha alegría a todos ustedes que están en consonancia con la voz del obispo, especialmente con esta sección que está dedicada especialmente a las redes sociales. Antes de compartir las imágenes que compartimos cada semana, quiero expresar en nombre de todo el equipo de la voz del obispo un afectuoso saludo a las personas que nos escriben desde Colombia, Honduras y de otros lugares de habla hispana, pues que cada semana ven, miran el programa y de algún modo se solidarizan con todo el trabajo que realizamos con mucha alegría para evangelizar a todo el pueblo de Dios y para también compartir temas de la iglesia. En esta semana entonces, si ustedes ya han visto las redes, pueden observar especialmente desde la red de Facebook algunos detalles. Bueno, aquí vemos Instagram, donde vemos las fotografías. Monseñor esta semana cumplió 53 años de vida sacerdotal, algo que nos llena de mucha alegría, de mucho entusiasmo, porque vemos como una persona ha vivido con mucha pasión, con mucha entrega, con mucho servicio, esa vocación que ha recibido de Dios. También miramos imágenes del programa de la semana pasada, en donde dialogábamos sobre los 25 años de la vida religiosa de Esther y Berenice, dos altagracianas. Miramos ahí en Twitter las felicitaciones que recibimos ahí Wilfredo Montaño, que con alegría felicita, retuitea lo que Monseñor escribió sobre la vida sacerdotal, y felicitan también otros más este servicio que ha hecho Monseñor durante 53 años. Es decir que es un gesto muy bonito de ustedes que están en consonancia con nosotros, pues expresar ese gesto de cariño, ese gesto de alegría, porque se solidarizan con todo este servicio. Bien, recuerden que cada semana tenemos un hashtag con el que escribimos y nos comunicamos. Recordar que hashtags de semanas pasadas han sido trending topic, que ustedes nos han escrito y nos motiva, nos hace sentir alegres. Bien, el de esta semana es Padre Fantino. Ya ustedes saben, escriban con alegría, con entusiasmo, con el hashtag Padre Fantino. Continuamos con La Voz del Obispo.
Gracias César Canela por esta presentación de las redes sociales. Nosotros, amigos y amigas, aquí en La Voz del Obispo, pasamos ahora a una breve pausa. Ustedes no se muevan porque continuamos con más de La Voz del Obispo Antonio Camilo González. En breve regresamos con La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Este programa llega a ustedes como una cortesía de Aerofilm 54, Insecom Computadoras, Ucatesi, la universidad que exige nuestro tiempo, Odalis Motors, donde todo es fácil, Superempo, gente que tú conoces, Cooperativa Vega Real, grande y confiable, Multimuebles, muebles y electrodomésticos. La Voz del Obispo Antonio Camilo González. ¿Usted está viendo? La Voz del Obispo Antonio Camilo González. La Voz del Obispo está en las redes sociales. Síguenos en Facebook, mira las fotos en Instagram. También estamos en Twitter. Mira nuestros videos en YouTube. Encuéntranos como La Voz del Obispo, para que estés en contacto con Monseñor Antonio Camilo González. Ya estamos de vuelta. La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Así es, estamos de vuelta acá en La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Ahora con un momento especial, como siempre lo tenemos, el invitado de la semana. ¿Verdad, Excelencia? Con mucho cariño presentamos al invitado de esta semana. Una semana muy importante porque es la semana del Padre Fantino. Pero también tenemos personas que conocen muy bien y viven la espiritualidad del Padre Fantino. El personaje de esta semana es el padre Rafael Delgado Suriel, el padre Chelo, que es el fundador de este proyecto, canal de televisión católico, párroco de la parroquia El Espíritu Santo de Reynosa, fundador también de las hermanas misioneras del Padre Fantino. Le agradecemos mucho que le haya tomado la espiritualidad del Padre Fantino. Y no podía ser menos porque el Padre Chelo ha nacido en el Santo Cerro, lugar donde estuvo santificado de una manera especial por la presencia y la labor pastoral del Padre Fantino. Tiene estudios. Además, el Padre Chelo estudió del Seminario Santo Tomás de Aquino, después como sacerdote en la Universidad Católica de México, y su tesis fue precisamente de espiritualidad, la espiritualidad del Padre Fantino, que lo lleva a ser misionero. De modo que nos sentimos muy contentos y muy felices, muy agradecidos de que el Padre Chelo, que es tan famoso en todas partes, en el país y fuera del país, y en la República Dominicana, pues sea el fundador de este canal, La Voz de María, y que también pues convivimos aquí en el Santo Cerro, y esa labor pastoral haciendo también, le agradecemos la fundación de las hermanas misioneras del Padre Fantino, y que haya, vamos a decir, asumido ese camino ya de la espiritualidad del Padre Fantino. De modo que Padre Rafael Delgado Suriel, que está cumpliendo también 25 años, todavía no lo vamos a poner más viejo de la cuenta, pero todavía en el mes de agosto ya va a cumplir 25 años. Así es. Sí, verdad que tiene sus canitas además, pero también son las canitas de la dignidad. Tiene fuerza y tiene experiencia. Bienvenido. De modo que nos sentimos muy contentos y agradecidos de que, a pesar de que el canal está dirigido por su ministerio pastoral, pero también nos visita en este canal, a este programa dedicado al siervo de Dios, Padre Francisco Fantino. Bienvenido, Padre Rafael Delgado Suriel. Gracias, Monseñor Omar y Juan. Me da alegría
estar aquí y compartir con ustedes, sobre todo también antes de algunas palabras, felicitar a ese gran apóstol también de la evangelización, Monseñor Antonio Camilo, quien cumple 53 años, mucho tiempo, para un hombre de Dios que ha sabido entregarse, darse y sobre todo que ha sabido llevar la batuta de la fe, del ejemplo, de la fidelidad y de la evangelización. Así que, Monseñor, mis felicitaciones. Créame que usted indudablemente es un ejemplo para tantos sacerdotes que de una u otra manera hemos bebido de su espiritualidad y de su ejemplo. Después también mirar lo que es realmente el Padre Fantino. Hablar del Padre Fantino, para mí realmente tengo que decirlo. El Padre Fantino ha sido para mí alguien que ha abierto muchos surcos dentro de la iglesia y que me ha diseñado un tipo de espiritualidad en la vida pastoral. Padre Fantino, que indudablemente es recordado como una gran bendición en toda la iglesia dominicana, en la iglesia universal, por supuesto, porque creemos que es un santo muy grande. Y indudablemente que el Padre Fantino es recordado y será recordado por los tiempos en este país de República Dominicana por su enseñanza, su labor apostólica, su manera hermosa y bonita de compartir el Evangelio. Padre, ¿nos pudiera decir cuáles serían como los rasgos principales de la espiritualidad del Padre Fantino o de su ministerio pastoral? Sí, es interesante cuando uno comienza a mirar al Padre Fantino, su espiritualidad. E indudablemente que el Padre Fantino, decía yo, diseñó un camino en la iglesia dominicana, y yo me atrevo a decir, Monseñor, que el Padre Fantino se adelantó a lo que fue el Vaticano II. Sabemos que el Padre Fantino murió en 1939 en loor de santidad. Mirar los rasgos, la espiritualidad de un hombre como este, es mirar específicamente un hombre de entrega. Mirando, por ejemplo, lo que fue el Padre Fantino con los niños, un tipo de espiritualidad muy definida, un hombre que amaba a los niños, que cuidaba a los niños, que defendía a los niños, mirando, por ejemplo, su manera de cómo él, y que me llama mucho la atención, que es un ejemplo para nosotros los sacerdotes, mirar sobre todo quién fue el Padre Fantino en el sacramento de la reconciliación. Para él no había tiempo, para él no había hora, para él no había espacio, tanto así que cuenta la historia y más que todo nos hacen llegar lo que es el Felipe Gallego, que es el principal biógrafo del Padre Fantino, de cómo él en muchos de los momentos que alguien estaba muriendo, el Padre Fantino con esa virtual vivencia del Evangelio, con esa virtud tan ingente y grande, él llegaba a los lugares cuando ese estaba muriendo para que darle sobre todo el sacramento o el último adiós. En muchos de los casos se cuenta que el Padre Fantino llegaba, le llamaba por su nombre a la persona y revivían, le daba el sacramento y volvían a morir. O sea, es uno de los rasgos muy importantes de la espiritualidad del Padre Fantino, como también mirar lo que fue la Eucaristía. Indudablemente el Padre Fantino fue el apóstol de la evangelización en el púlpito. Y también nos cuenta Gallego que en muchos momentos el Padre Fantino, que antes de ir a la prédica o a la Eucaristía, en la sacristía se ponía de rodillas delante de un cuadro de la Virgen. Y cuando él hablaba de la Virgen y hablaba de la Eucaristía, incluso confirmado por el mismo Juan Bosch, decía Juan Bosch que su rostro se iluminaba. Una gracia muy grande. Mirar que Juan Bosch diga esto, ya nosotros conocemos la historia de Juan Bosch, y que Juan Bosch decía que su rostro se iluminaba, que su mano irradiaban luz, era algo muy grande. Uno de los elementos muy importantes del Padre Fantino entonces era la Eucaristía. Si comenzamos a mirar muchos elementos interesantes del Padre Fantino, por ejemplo, un hombre que también atendió tanto a los pobres, a los necesitados, y también indudablemente que fue alguien especial para la juventud. E incluso es notorio que él estuvo trabajando en diversos lugares, diversas parroquias, pero donde él pasó, él dejaba como caminos ya de atender a los pobres los martes, lo disfrazaba como en el pan de los pobres de San Antonio de Padua. Y años después, todavía en Salcedo,
los martes se dedicaba de una manera especial a atender a los pobres. Sí, monseñor. Él, desde que llegó al país, incluso cuando llegó a San Pedro de Macorís, cuando pasó por la capital, en Montecristi, llegó a La Vega por igual, cuando estuvo en Constancia, que fue en el 1925, con Constancia y Jarabacoa, tuvo las dos parroquias concomitantemente, siempre promovió la devoción de San Antonio de Padua. Fue un hombre que amaba a San Antonio de Padua. Incluso en el libro que escribía, yo hablo de Padre Fantino como una labor tan grande, con una espiritualidad definida de San Francisco de Asís, que usted señalaba, como en 1921 el Padre Fantino tomó el hábito de San Francisco de Asís por el deseo y la gran labor que hacía desde una espiritualidad franciscana, el Padre Fantino. Y entonces él, en cada parroquia, él llevaba precisamente y miraba lo que era la devoción de San Antonio de Padua con el alimento, el pan, como le llamaba el pan a los pobres de San Antonio de Padua. Precisamente el día 13 o 12 de este mes de junio pasado, yo estuve en Padua, el sitio de San Antonio, de ahí viene el nombre San Antonio de Padua. Y allí todos los martes tienen también la bendición del pan de San Antonio para los pobres. De modo que ese sentido de caridad del Padre Fantino, eso es muy notorio, y sobre todo la preocupación por la enseñanza humana de la escuela. Por eso fundó el Colegio Padre de las Casas y el Colegio San Sebastián, pero sobre todo la catequesis. Interesante, monseñor, antes que como permiso de Omar, el Padre Fantino tomó la espiritualidad de la pobreza de San Francisco de Asís, tomó lo que fue la caridad de San Antonio de Padua y tomó lo que fue la espiritualidad de la residumbre de espíritu de Santo Cura de Ars. Sí, un hombre Fantino fue un hombre que pudo como acumular diferentes tipos de espiritualidad, incluso diseñar también lo que es una espiritualidad dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, yo creo que esto hay que, ¿verdad?, enmarcarlo. Aporte que hace el Padre y sobre Fantino, todo la devoción al corazón de Jesús. Mucho. Claro que mucho, porque mucho, el Padre Fantino muy procede de cerca de Paraí Lemonial, de donde proviene la devoción de Santo Cura de Ars, Santa Margarita María de Alacoque y San de Colombier. Sí. Perfecto. De modo que es importante, y él fue que trasplantó aquí la devoción, los cuadros del corazón de Jesús, el apostolado de la oración. Incluso él tenía una revista antes de venir a La Vega, cuando estaba en Santo Domingo. Yo he conocido esa revista que se publicaba, una revista un poco rústica, en ese tiempo no había mucho adelanto como es ahora respecto a la comunicación. Pero el Padre Fantino tenía una revista que llamaba El apostolado del corazón de Jesús, junto con otro sacerdote español que estaba trabajando en la catedral. El Padre Fantino publicaban y fueron los que, vamos a decir, promovieron que en toda casa hubiera un cuadro del corazón de Jesús. Jesucristo es el Rey de este hogar, de esta familia. Por eso es que en el Cibao, en todas las casas ha habido, y yo no quito mi corazón de Y es eso. interesante saber que la gente entienda que por esa espiritualidad en los hogares, hogareña, que el Padre Fantino iba y le pedía a la gente que pusiera el corazón de Jesús y la Virgen. Un cuadro de la Virgen, un cuadro del corazón de Jesús. Hay que entender también que nosotros hemos ido bebiendo de todo esto. Y bueno, y decimos, Señor sabe más que yo, lo que significa precisamente en el Cibao las vocaciones. Y aquí tomamos nosotros mucho de esto, porque vamos a continuar. delante del cuadro se rezaba el Santo Rosario siempre. Vamos a continuar entonces con esta temática tan interesante, de verdad. Tela pero que contar, ¿no? Siempre tenemos acá también una impresión de algunas personas, y es la sección que le llamamos La Voz del Obispo desde la calle. Vamos entonces a ver la impresión de nuestra gente y luego continuamos con este gran conversatorio. Adelante. Del Padre Fantino aprecio ese don de servicio de caridad que él tenía. La enseñanza de la fe, el valor de la educación. Bueno, como hermana misionera del Padre Fantino, yo aprecio la virtud de la humildad. Lo tenemos como patrón en nuestra congregación y es de mucha alegría tener a un personaje tan interesante y con una alta santidad. El sentido de humildad, el amor a la iglesia.
Nuestra congregación también se basa en lo que es la Inmaculada Concepción, ya que fue también la vocación de nuestro Padre Fantino. En estas tierras fue que él dio el todo por el todo en la catequesis, en la educación. Y por aquellos que necesitaban el pan de la enseñanza, enseñándonos así el don de la catequesis. Que ha dejado huellas muy profundas aquí en el país y lo que es en este santuario. El padre Fantino fue un sacerdote que dejó su hermana patria para venir a una patria ajena a entregarse por los más pobres. El padre Fantino era un hombre que se entregaba, no pensaba que si podía descansar, que si tenía que comer. Haciendo presente la palabra de Dios en nuestra tierra. Y Monseñor Camilo ha sido un promotor incansable realmente de las virtudes del padre Fantino. Solamente estaba dado al servicio de los más necesitados, así como nos manda el Señor en el Evangelio. Dándose a aquellos niños para que ellos, por medio de su evangelización, conocieran a un Dios que está vivo. El padre Fantino, el manto de María, él se recostaba en el manto de la Santísima Virgen, la Inmaculada Concepción. Ya lo llevamos realmente muy dentro de nosotros y estamos muy ansiosos de que realmente el Santo Padre lo pueda elevar a los altares. Era un hombre que vivía a plenitud el Evangelio. Esa devoción tan mariana que él reflejaba en el caminar, en el hablar, en el actuar. Gracias le damos a Dios por el padre Fantino. Él siempre reflejaba era la presencia de María en su vida. Interesante ahí la voz del obispo desde la calle, sobre todo de manera especial con hermanas consagradas de misioneras del padre Fantino, una congregación también fundada por el padre Chelo, querido padre Chelo, que lo tenemos aquí, ¿verdad que sí, monseñor? Claro que sí, y sobre todo que la comunidad de misioneras del padre Fantino es la mejor herencia que nos ha dejado. Sí. Para que se mantenga el espíritu, el carisma misionero, caritativo y apostólico del padre Francisco Fantino Falvo. Queremos saber algo, padre, aprovechando esta oportunidad, aunque tenemos ya poco tiempo, pero no queremos perder la oportunidad de que usted nos comente un poco sobre la influencia de esta gran figura del padre Francisco Fantino en el clero. Ya usted hablaba de las vocaciones. Yo recuerdo cuando fui a México a estudiar espiritualidad y sobre todo tomando conciencia de una de las materias llamada discernimiento. Yo pedía mucho a Dios y pedía que me iluminara de quién o cómo quería que yo hiciera mi tesis. Primer semestre, indudablemente comencé a pensar y oré mucho al padre Fantino. Cuando fui a México, dejé unas muchachas preparándola a nivel de correspondencia para fundar una congregación. No sabía todavía qué nombre poner. Cuando comencé a profundizar sobre el padre Fantino, sabiendo que están sus restos en el Santo Cerro, que yo soy de allí, comencé a mirar la gran labor apostólica de este hombre de Dios. Y sobre todo, comencé a entender que las obras, la espiritualidad de este hombre no podía morir. Miré precisamente la gran influencia a tantos curas, sacerdotes, y pude entender que el padre Fantino, doctor en teología, con un conocimiento tan amplio, llegando a un país como el nuestro, una formación de clero tan pobre, comenzó el padre Fantino a formar incluso el clero. El padre Antonio Luciani, con quien llegó a San Pedro de Macorís, aconsejó al arzobispo en ese entonces, el Monseñor Noel, que este era un gran adepto para la formación del clero. Desde ahí comenzó el padre Fantino a formar el clero diocesano nativo de República Dominicana. Aporte del padre Fantino, sí, de verdad. Y ahora mirar precisamente todo lo que fue el engranaje formado en tantos años, tantos sacerdotes que iban donde él a dirigirse, que miraban en este hombre una gran lumbrera y por supuesto miraban en este hombre una iglesia viviente con una manera de apostolado que la gente se extrañaba y miraba en él realmente un santo en los últimos tiempos. La verdad que da pena, da mucha pena tener que cortar
por falta de tiempo, teniendo tanto contenido, teniendo tantas personas conocidas, conocedores de este gran santo, este gran apóstol de esperanza, tanto Monseñor Camilo como nuestro gran invitado, el padre Rafael Delgado Suriel, el padre Chelo, conocido por todos. Pero en esta oportunidad queremos seguir a una muy breve pausa, pero nos queda un poquito más de la voz del obispo y compartiendo con el padre Chelo, así que no se muevan. En breve regresamos con la voz del obispo Antonio Camilo González. Este programa llega a ustedes como una cortesía de Aerofilm 54, Insecom Computadoras, UCATESI, la universidad que exige nuestro tiempo, Odalis Motors, donde todo es fácil, Superempo, gente que tú conoces, Cooperativa Vega Real, grande y confiable, Multimuebles, muebles y electrodomésticos. La voz del obispo Antonio Camilo González. ¿Usted está viendo? La voz del obispo Antonio Camilo González. La voz del obispo está en las redes sociales. Síguenos en Facebook, mira las fotos en Instagram. También estamos en Twitter. Mira nuestros videos en YouTube. Encuéntranos como La Voz del Obispo, para que estés en contacto con Monseñor Antonio Camilo González. Ya estamos de vuelta. La voz del obispo Antonio Camilo González. De vuelta, pero ya para la parte final, con tristeza, la verdad que mucha tristeza por este maravilloso contenido y estos invitados especiales, sobre todo su excelencia como capitán de esta barca, pero sobre todo el invitado especial, que no es invitado en el programa, primera vez que está con nosotros, pero es el fundador de esta gran obra de La Voz de María. Nosotros recordar siempre al final los medios por los cuales se retransmite este programa de La Voz del Obispo, sobre todo La Voz de María, Canal Matriz, donde hacemos este programa, sobre todo también retransmitimos en Telemedios 25, UCATESI Televisión, Microvisión Canal 10, también Punta Cana TV, Renacer en el Espíritu Bonao, también por Radio Santa María, Estudio 97.9, también Radio María en español para todos los que nos escuchan en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, Radio Jesús de Nazaret y nuestro canal de YouTube para todos los que nos ven de Irlanda, la India y España, que no lo pueden ver en la hora en que nosotros lo hacemos. Monseñor. Muchas gracias por esta presentación. Agradecemos muchísimo al querido padre Rafael Delgado, que tenemos una que sorpresa. ha estado con nosotros. No nos quedamos hambrientos, sino sencillamente todavía no estamos saciados de todo ese conocimiento y de la vida y de la espiritualidad del padre Fantino. De modo que estamos agradecidos. Pero en estos años todavía vamos a tener tiempo de seguir trabajando. ¿Verdad? Y ya que en este año vas a cumplir 25 años de sacerdocio, pues qué bueno, tú eres una semilla del padre Fantino, que él la dejó ahí en el Santo Cerro y a su tiempo germinó y hoy, pues siguiendo los pasos del padre Fantino. Y por eso, excelencia, usted ha querido un detalle para el reverendo claro, padre, por los 25 años, Rafael, pues, le trajimos allá de Roma, bueno, a nombre de la muy diócesis, bonito, de la bendición del Santo Padre Francisco. Una bendición apostólica del Muchas Santo gracias, Padre. Gracias, si lo ponen por ahí. Claro que sí. Ahí está. Para que lo vean, para que lo vean. Señor. Muchas bonito, gracias, señor. Excelente, una bendición. Que dice su santidad el Papa Francisco, otorga de corazón la implorada bendición apostólica al reverendo padre Rafael Delgado Suriel, en ocasión del 25 aniversario de su ordenación sacerdotal, e invoca por intercesión de María Santísima abundancia de gracias divinas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Felicidades, Gracias, Padre, felicidades. Gracias, Señor. Un año no da tiempo para uno darle gracias a Dios toda la vida, así que perdone que nos adelantamos. Y usted lo sabe, usted imagina, son 53 también. 53. De modo que pasen los 53 y que a la misericordia divina no le pongamos límite.
que mientras el Señor lo necesite aquí en la tierra, que lo deje aquí con nosotros o con los que estén, porque yo me iré. ¿Qué vamos, señor? Felicidades, felicidades. Gracias, monseñor. Muchas gracias, monseñor. Nuestras oraciones. Queremos en el programa agradecer también el estímulo que nos diste desde el principio. Y ya esto forma parte de nuestra vida. Y forma parte, la voz de María es un pedazo de nosotros. Así que el Señor, que dejemos que el Señor haga su obra. Su Excelencia, entonces el Padre ahora nos dé una exhortación a todos. Muy bien, ¿verdad? Gracias. Gracias primeramente a ustedes también por este detalle tan hermoso, monseñor. Muchas gracias. Seguiré orando por usted. Quisiera agradecer primeramente a Dios mis años, mi sacerdocio, mi ministerio, después a tanta gente que hermosamente ha estado en el camino, incluyendo monseñor Antonio Camilo, ese santo también que se fue, monseñor Flores. Han sido apóstoles de la palabra, del ejemplo, de ese ejemplo que con tanta armonía y tesón siempre lo han llevado a la iglesia. Y después agradecer a tantos de ustedes que también están ahí y han estado conmigo en mi sacerdocio, Omar, Juan, que en este programa. Pero sobre todo, pedirle a ustedes que entiendan la importancia del Padre Fantino. Yo creo, humildemente lo digo, que todavía la Iglesia Dominicana no ha entendido la dimensión y la magnitud de santidad de este gran hombre, el Padre Fantino. Ojalá que un día el Señor nos regale esa gracia para poder entender la profundidad de espíritu de este gran hombre de Dios. Así que el exhorto, adelante, sigan orando para que prontamente podamos tener un santo en nuestra Iglesia Dominicana. Muy bien, agradecemos muchísimo. Y estaban diciendo como que acabara, digo, pero es el dueño, déjenlo tranquilo, haga lo que él quiera. Muchas gracias. Entonces muchas vamos gracias, a pedir, Padre, ¿verdad? por Gracias. habernos acompañado en este programa. Gracias, monseñor. Bueno, Gracias. Excelencia, pues ahora la bendición, ¿verdad? La bendición, Padre. El Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias por su sintonía, amigos y amigas. Hasta la próxima. Producciones Camilo presentó La Voz del Obispo Antonio Camilo González.